Los coches están vendidos. Es por la familia, anunció mi suegra con orgullo. Sonreí y dije, eso es maravilloso. Cuando ella descubrió la verdad sobre la colección. Ya era demasiado tarde. Vendí tu colección de coches, Alexandra, anunció Margaret, entrando en mi garaje con la confianza de alguien que cree tener todas las cartas. Es por una emergencia familiar. El comprador vendrá mañana. Me quedé allí, rodeada de las bellezas clásicas que había pasado 15 años coleccionando, un Mustang Fastback de 1967, un Corvette de 1963 con ventana dividida, un Dodge Challenger de 1970, y mi orgullo y alegría, un Shelby Cobra de 1965. Cada coche representaba años de trabajo de restauración, incontables horas en este mismo garaje, y recuerdos que iban mucho más allá del metal y el cromo. Me llamo Alexandra Carter, y a los 35 años, había construido lo que muchos consideraban una de las mejores colecciones privadas de coches clásicos del estado. Lo que mi suegra no sabía era que estos coches no eran solo juguetes caros, eran mi medio de vida. La familia necesita el dinero, continuó Margaret, confundiendo mi silencio con sorpresa. El negocio de Thomas está en apuros, y como su madre, tenía que hacer algo. Thomas era el hermano de mi marido, conocido por sus fracasados negocios y su incapacidad para administrar el dinero. Pasé la mano por el capó del Mustang, sintiendo el frío metal bajo mis dedos. ¿Por cuánto los vendiste?, pregunté con calma. La sonrisa de Margaret se amplió. 800.000 por los 4. El comprador cree que está haciendo un gran negocio, pero es suficiente para salvar el negocio de Thomas. Tuve que reprimir una carcajada. ¿800.000 por una colección valorada en más de 3 millones? Pero Margaret no necesitaba saber eso. Todavía no. Eso es maravilloso, dije, observando cómo la confusión aparecía en su rostro. Había esperado lágrimas, protestas, quizás incluso una confrontación. En cambio, yo estaba de acuerdo con ella. Bueno, sí, lo es, dijo, repentinamente insegura. El comprador estará aquí mañana al mediodía. Necesitaré las llaves y los papeles. Asentí, caminando hacia mi banco de trabajo donde guardaba los documentos de los coches. Claro. La familia es lo primero, ¿verdad? La sonrisa triunfal de Margaret regresó. Exacto. Sabía que lo entenderías una vez que lo pensaras. Después de todo, estos coches solo se quedan aquí la mayor parte del tiempo. Al menos ahora, servirán para algo. Si supiera cuántos propósitos ya habían servido. Más tarde esa noche, sentada en mi despacho de casa, hice una llamada telefónica. Hola, Jack, soy Alex. ¿Te acuerdas de la oferta que me hiciste el mes pasado? Sigue en pie. Jack Phillips, curador del Museo Nacional del Automóvil, había estado intentando adquirir mi colección para su próxima exposición de carreras clásicas. Su oferta había sido generosa, no solo económicamente, sino que también incluía un puesto como jefe especialista en restauración del museo. Alex. Por supuesto, la oferta sigue en pie. Tener tu colección y tu experiencia sería invaluable para nosotros. Sonreí, pensando en la cara de Margaret mañana. Bien, porque tengo una historia que te va a encantar. Verás, lo que Margaret no sabía cuando vendió mis coches era que cada uno ya estaba bajo contrato con el museo. La documentación se había firmado la semana pasada, y los coches eran técnicamente propiedad del museo, aunque yo conservaba la posesión hasta que la exposición abriera. Su venta ilegal no solo era nula, era un fraude. Podría haberla detenido de inmediato, podría haberle mostrado los contratos del museo y haber puesto fin a su plan. Pero años de su interferencia, su constante priorización de Thomas por encima de todos los demás, su desprecio por mi pasión como si fuera un simple pasatiempo, me habían enseñado algo valioso. A veces, la mejor venganza es dejar que alguien caiga de lleno en su propia trampa. A la mañana siguiente, esperé en el garaje, con las llaves y los papeles preparados. Justo a tiempo, llegó Margaret con Thomas y un hombre que supuse que era su comprador. Alexandra, este es el señor Peterson, dijo Margaret, prácticamente radiante de satisfacción. Está muy emocionado con la colección. Ya me imagino, respondí, observando cómo el señor Peterson rodeaba el Shelby Cobra con ojos apreciativos. Son absolutamente impresionantes, dijo, extendiendo la mano para coger las llaves que yo tenía.
Los papeles están listos. Sonreí, entregando no los documentos de propiedad que Margaret esperaba, sino copias de los contratos del museo. Aquí está todo. Observé cómo la expresión del señor Peterson cambiaba de emoción a confusión y a sorpresa mientras leía. Margaret, al notar su reacción, se acercó rápidamente para echar un vistazo a los papeles. ¿Qué pasa?, preguntó con exigencia. ¿Qué es esto? Estos coches, dijo el señor Peterson lentamente, parecen ser propiedad del Museo Nacional del Automóvil. Cualquier venta privada sería ilegal. El color se desvaneció del rostro de Margaret. Eso es imposible. Alexandra, ¿qué es esto? Esto, dije, sacando mi teléfono para grabar sus reacciones, es lo que pasa cuando intentas vender algo que no es tuyo para vender. Thomas empezó a retroceder hacia la puerta, pero yo no había terminado. Ni de lejos. La mejor parte de mi plan aún estaba por venir, y quería asegurarme de que todos entendieran exactamente en lo que se habían metido. Pero estos son solo coches, balbuceó Margaret, sus manos perfectamente arregladas temblaban mientras agarraba los contratos del museo. No puedes. Esto debe ser algún tipo de broma. Me acerqué al Corvette, pasando la mano por su impecable moldura cromada. En realidad, Margaret, esta broma vale unos 3 millones de dólares. Y eso es antes de que tengamos en cuenta los cargos federales por intentar vender piezas protegidas de museo. El señor Peterson, que me había dado cuenta de que estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, carraspeó de repente. Creo que ha habido un terrible malentendido. Debería irme. Por favor, quédese, dije con calma. El equipo legal del museo querrá hablar con usted sobre su participación en este intento de fraude. Thomas, que se había estado acercando a la puerta, se quedó paralizado. ¿Equipo legal? Oh, sí, sonreí, abriendo la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. Están particularmente interesados en las imágenes del martes pasado, cuando usted y Margaret vinieron aquí con un cerrajero para copiar las llaves de mi garaje. Manipular propiedad de museo es un delito grave. El rostro de Margaret pasó de pálido a escarlata. Nos tendiste una trampa. Sabías que estábamos intentando ayudar a Thomas, y pusiste una trampa. No, Margaret, te la tendiste tú misma. Te di muchas oportunidades para preguntar sobre los coches, para mostrar incluso un atisbo de respeto por lo que hago. En cambio, forzaste la entrada a mi garaje, organizaste una venta ilegal y trataste de robar el trabajo de toda mi vida. Todo para rescatar la quinta empresa fallida de Thomas. El sonido de vehículos que se acercaban hizo que todos se giraran. A través de las ventanas del garaje, pudimos ver 3 coches deteniéndose, Jack Phillips del museo, mi abogada Emma Stevens, y un coche de policía. «Llamaste a la policía», gimió Thomas, pareciendo más un niño asustado que un hombre de 40 años. En realidad, fui yo, admitió el señor Peterson. No soy realmente un comprador, soy un investigador de la Oficina de Delitos de Seguros. Hemos estado observando su patrón de negocios sospechosos durante meses, señor Carter. Margaret retrocedió tambaleándose, chocando contra el Mustang. Esto no puede estar pasando. Somos familia. Familia, me reí, pero no había humor en ello. ¿Era familia cuando le decías a todo el mundo que mi trabajo de restauración era solo un pasatiempo? ¿Cuando convenciste a James de que cancelara nuestra boda porque pensabas que yo no era lo suficientemente buena para tu precioso hijo? Gracias a Dios que tuvo el coraje de enfrentarte entonces. Jack Phillips entró primero en el garaje, seguido por Emma y 2 agentes de policía. Sus ojos se dirigieron directamente a los coches, comprobando si había daños. Están bien, Jack, le aseguré. Aunque intentaron vender toda la colección por 800.000. Las cejas de Jack se arquearon. ¿800? ¿Tienen idea de lo que vale solo el Cobra? Aparentemente no, dije, observando cómo los agentes comenzaban a tomar declaraciones a todos los implicados. Tampoco sabían sobre el negocio de restauración que dirijo, ni los contratos del museo, ni el hecho de que estos coches han aparecido en importantes revistas de automóviles. Emma se acercó con su tableta. Tenemos todo lo que necesitamos, Alex. Las imágenes de seguridad, el acuerdo de venta fraudulento que Margaret redactó, incluso mensajes de texto entre ellos planeando todo. ¿Quieres presentar cargos? Miré a mi suegra,
ahora sentada en mi taburete de trabajo con la cabeza entre las manos, y a Thomas siendo interrogado por los agentes sobre sus negocios. Por un momento, sentí una punzada de lástima. Estaban tan convencidos de su propia rectitud, tan seguros de que sus necesidades superaban las de los demás. Sí, dije con firmeza. Presenta todo. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. En ese momento, mi marido James irrumpió por la puerta, habiendo corrido a casa desde el trabajo cuando le envié un mensaje de texto contándole lo que estaba pasando. Sus ojos recorrieron la escena antes de posarse en su madre y su hermano. ¿En serio?, les preguntó, su voz cargada de decepción. Después de todo, todavía no podíais dejarla en paz. Margaret levantó su rostro bañado en lágrimas. James, cariño, lo hicimos por Thomas. ¿La familia? Para James la interrumpió. Simplemente para. Lo hiciste porque nunca has aceptado que Alex es parte de esta familia, porque no puedes soportar que tenga éxito en algo que no entiendes. Caminó hacia mí, rodeando mis hombros con un brazo. Bueno, ahora vas a entender exactamente lo que ella hace, porque el comunicado de prensa del museo sobre su nueva colección y la jefa especialista en restauración sale mañana. La mirada de sorpresa en el rostro de Margaret no tuvo precio. Jefa especialista en restauración. Así es, intervino Jack Phillips. La reputación de Alexandra en el mundo de los coches clásicos es excepcional. Llevamos meses intentando que se una a nuestro equipo. Mientras los agentes se llevaban a Thomas y Margaret para discutir sus cargos, sentí que un peso se quitaba de mis hombros. Años de desprecio, de comentarios sarcásticos y cumplidos envenenados, finalmente estaban terminando. James me apretó el hombro. ¿Estás bien? Asentí, mirando mis hermosos coches, ahora oficialmente parte de algo más grande que los mezquinos planes de Margaret. ¿Sabes qué? Realmente lo estoy. 3 meses después del incidente en el garaje, me encontraba en la sala de exposiciones principal del Museo Nacional del Automóvil, observando cómo los visitantes admiraban mi colección. Los coches brillaban bajo una iluminación perfecta, cada uno acompañado por una placa que detallaba su historia y su proceso de restauración. Mi favorito personal era el letrero junto al Shelby Cobra, restaurado por Alexandra Carter, jefa de servicios de restauración. Cada vez que lo veía, pensaba en la cara de Margaret cuando se enteró de lo que le había costado su intento de vender mi pasatiempo. Los cargos de fraude habían afectado duramente tanto a ella como a Thomas. Thomas enfrentó importantes consecuencias legales por su patrón de negocios sospechosos, mientras que la reputación de Margaret en sus preciados círculos sociales estaba hecha pedazos. Los periódicos locales habían publicado la historia con titulares como el atraco de coches clásicos de la suegra sale mal. Ahí está mi curadora estrella, llamó Jack, acercándose con un grupo de personas con trajes caros. Alexandra, me gustaría presentarte a algunos miembros de la junta de otros museos de automóviles. Están muy interesados en tus técnicas de restauración. Mientras charlaba con ellos sobre la igualación de pintura y la reconstrucción de motores, vislumbré una figura familiar merodeando cerca de la entrada, mi suegro, George. A diferencia de Margaret, él no había tenido parte en el intento de robo, y todo el incidente aparentemente le había abierto los ojos a algunas verdades incómodas sobre su esposa y su hijo. Disculpen, dije al grupo, dirigiéndome hacia él. Alexandra dijo en voz baja, mirando alrededor de la exposición. Esto es increíble. No tenía ni idea. Sonreí, sinceramente contenta de verlo. ¿Quieres un recorrido? Asintió, siguiéndome mientras lo llevaba por la colección. A diferencia de Margaret, que nunca había mostrado interés en entender mi trabajo, George hacía preguntas reflexivas sobre la historia y el proceso de restauración de cada coche. Sabes, dijo mientras estábamos frente al Mustang, solía restaurar radios antiguas cuando era más joven. Nada a esta escala, pero entiendo la satisfacción de devolverle la vida a algo. ¿Por qué paraste? Suspiró. Margaret pensó que no era lo suficientemente sofisticado para nuestro círculo social. Dijo que nos hacía parecer gente común. La forma en que lo dijo, pude escuchar años de pasión reprimida, de sueños dejados de lado para mantener las apariencias. De tal palo, tal astilla. Thomas había heredado el desdén de Margaret por el trabajo genuino y la artesanía. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dije. Tenemos un pequeño taller de restauración para niños aquí en el museo.
Trabajan con juguetes mecánicos antiguos, aprenden herramientas básicas. Podríamos necesitar otro instructor. La mirada de esperanza que cruzó su rostro me hizo dar cuenta de que quizás algo bueno podría salir de todo esto. Justo entonces, apareció James, llevando 2 tazas de café. Pensé que te encontraría aquí, dijo, entregándome una. Hola, papá. Tu esposa acaba de ofrecerme un puesto de enseñanza, dijo George, todavía mirando los coches con asombro. James sonrió. Deberías aceptarlo. Mejor que andar solo por esa casa grande mientras mamá hace su servicio comunitario. La sentencia de Margaret había incluido importantes horas de servicio comunitario en una escuela vocacional local de automoción, un detalle que no pude evitar apreciar por su justicia poética. Mientras estábamos allí, noté a una niña pequeña, quizás de 12 años, pegando la cara a la ventana del Corvette, con los ojos muy abiertos de emoción. Su madre intentó tirar de ella hacia atrás, disculpándose por las huellas dactilares en el cristal. Está bien, grité, acercándome. ¿Quieres ver dentro? La cara de la niña se iluminó cuando abrí la puerta del coche. ¿De verdad? De verdad. Soy Alexandra, y este es mi coche. Bueno, ahora es del museo, pero yo lo restauré. ¿Lo arreglaste?, preguntó, deslizándose cuidadosamente en el asiento del conductor. ¿Tú sola? En su mayoría. A veces necesitas ayuda con las cosas grandes, pero sí, la mayor parte la hice yo sola. Su madre observaba con interés. Siempre está desmontando cosas, intentando arreglarlas. Nunca sé si debo fomentarlo o no. Pensé en Margaret, en todos los sueños que desestimó como inapropiados o inadecuados. Foméntalo, dije con firmeza. Aquí tienes mi tarjeta. Tenemos talleres juveniles todos los sábados. Más tarde esa noche, mientras James y yo cerrábamos el museo, me detuve para mirar mis coches una última vez. Se veían diferentes aquí, quizás más prestigiosos, pero aún míos en todos los sentidos importantes. ¿Un céntimo por tus pensamientos?, preguntó James, rodeándome con los brazos desde atrás. Solo pensando en cómo funcionan las cosas, dije. Tu madre intentó quitarme todo esto, pero en cambio, me dio una plataforma más grande, una oportunidad para ayudar a niños como esa niña de hoy. Y a papá, añadió James. Llevaba años sin verlo tan emocionado por algo. Me giré para mirarlo. ¿Sabes cuál es la mejor parte? El servicio comunitario de Margaret comienza la semana que viene. Espera a que se entere de que estará asistiendo a mi programa de talleres juveniles. James se rió. ¿No lo hiciste? ¿Lo hice? Después de todo, siempre habla de la importancia de la familia. Ahora tendrá que ayudar a su suegro a enseñar a los niños sobre el trabajo de restauración. Mientras caminábamos hacia nuestro coche, no pude evitar sonreír. A veces, la mejor venganza no se trata de vengarse. Se trata de construir algo mejor a partir de los restos de los errores de otra persona. Margaret había intentado destruir lo que yo había construido, pero en cambio, me había ayudado a crear algo aún más significativo. Y eso valía más que todos los coches clásicos del mundo.